Se está grabando ya, puede iniciar. Estamos el día 11 de marzo del 2025, son las 8:32 de la mañana. Se presenta Víctor Romero Uriol, juez del segundo juzgado unipersonal de la Corte Superior Nacional, para llevar a cabo una sesión más del juicio oral que en el expediente 101-2022 se le sigue al acusado Julián Feijó Giraldo por el delito de tráfico de influencias en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Estado. Vamos a seguir identificando las partes. El Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. No le escuchamos, doctora. Ahí, un momentito. Ahora. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. En representación del Ministerio Público, Fiorella Milagros Aguirre Flores, fiscal adjunta provincial del primer despacho de la Fiscalía Superprovincial del Equipo Especial de Fiscales, abocada al conocimiento del caso Cuyos Blancos del Puerto, con demás datos ya consignados en la primera sesión del presente juicio. Gracias. Actor civil. Señor juez, buenos días. Señor juez, disculpe, tengo problemas con mi audio, no escucho nada, pero sí veo todo. Ya, bueno, yo lo escucho perfectamente, yo lo escucho también a la fiscal. Es un problema que tiene usted. En todo caso, usted está representado por su abogado. Señorita, actor civil. Sí, muy buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. La abogada Belén Rosario Pérez Vega, con los datos ya consignados anteriormente, señor juez. Son los mismos. Gracias. Doctor Gago. Señor magistrado, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Julio César Gago Vicuña, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 0945, y todos mis datos son otros, señor juez. Muchas gracias. Ya. Señor Julián Feijó. Señor juez, buenos días. Señorita fiscal, buenos días. Señorita procuradora, buenos días. Buenos días, doctor Gago. Julián Feijó Giraldo, con DNI 071923995. Ya, ok. Me dice que tiene problemas con el audio, que no está escuchando. Sí, no bien. escucho. Tengo que ponerme el celular acá en mi oído porque no escucho, señor juez. Ya, pero bueno, ese es un problema que tiene usted, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la audiencia se tiene que llevar a cabo en los términos que ya están señalados. Tenemos otras audiencias y vamos a seguir adelante. Usted está representado por su abogado. Muy bien. Bien, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy les había prometido de que iba a dar el adelanto de fallo, ¿no? En los términos del Código Procesal Penal, una vez que termina, digamos, la actuación probatoria y los alegatos finales, el juez dice tiene que dar una pequeña basamento, fundamentación para decidir este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? A ver, en principio voy a decir que el derecho penal es uno de los controles sociales que tiene la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad tiene también controles administrativos, controles a través de la educación, controles religiosos, y por eso es que se dice que el derecho penal es un control social de última ratio, ¿no? Y que se rige también por el principio de la intervención mínima. Esto porque siempre me ha llamado la atención entre los límites, por ejemplo, entre los límites del derecho administrativo con el derecho penal, o los límites entre una conducta socialmente censurable y el derecho penal. No toda conducta censurable
es pasible que sea intervenida a través del derecho penal, sino aquellas conductas que están establecidas previamente en la ley. Por eso es que es importante el principio de legalidad, es importante en el derecho penal, ¿no es cierto?, que la conducta tenga que ser típica, antijurídica y culpable, además, y otros condicionamientos que da la teoría del delito. Eso es para empezar. Ahora, el tema que nos trae el Ministerio Público es que este acusado, Julián Feijó Giraldo, ha cometido instigación en el delito de tráfico de influencias, ¿no? En todo este cuadro tenemos que Julián Feijó es instigador, el doctor ex magistrado César Inostroza es un traficante de influencias, ¿no es cierto?, que ha hablado con la juez presidenta del colegiado de la Corte Superior para que le dé una resolución favorable a Julián Feijó Giraldo. Nos estamos refiriendo a haber comprado influencias a Guillén La Rosa, a la magistrada Guillén La Rosa, que por entonces se desempeñaba como presidenta, perdón, era una de las vocales de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima. Ese es el cuadro, ¿no? Y tenemos que el Ministerio Público nos ha traído una serie de hechos que empiezan porque el acusado Julián Feijó inició un proceso administrativo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual solicitaba la habilitación vehicular por incremento, por prestar servicio de transporte de mercancía en general respecto a su unidad de placa de rodaje P1C826. Como quiera que no le fue concedida este derecho en la vía administrativa, recurrió a la vía del amparo y, digamos, el Ministerio Público nos trae una serie de actividades o de hechos que ha demostrado en el proceso y que ya no voy a repetir porque esta resolución tiene que ser muy concisa. Casi todos los hechos que el Ministerio Público nos ha traído han sido probados. Me refiero al recurso, al proceso administrativo, me refiero a los procesos instalados por Julián Feijó en sede judicial, a las comunicaciones que ha habido entre los distintos actores, ¿no? A los teléfonos que han correspondido a cada uno de los actores, de Julián Feijó, de la doctora María La Rosa Guillén, a los teléfonos de César Inostroza, de Martín Hurtado, todo eso ha sido, casi todo eso ha sido probado. Yo diría, el 95% de los hechos que nos ha traído el Ministerio Público ha sido probado. La única, digamos, diferencia que ha habido con la defensa es en cuanto a la interpretación de esos hechos, ¿no? Pero el proceso administrativo, probado. El proceso judicial, probado. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el kit acá? Que hay que ir directamente al kit del asunto. El kit del asunto aquí es la participación
del comprador de influencias. ¿A título de qué ha participado? Eso siempre ha existido, siempre ha sido problemático para el derecho penal nacional. ¿Cuál es el título de la participación del comprador de influencias? En este caso de Julián Feijóo Giraldo. A tal punto que hay un acuerdo plenario 3/2015 que trata de, dice, la participación del interesado en el delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de influencias simuladas. Ese es el título del acuerdo plenario 3/2015, en el que se pregunta, por ejemplo, se pregunta, el comprador, ¿no?, de influencias o el tercero interesado, el señor Julián Feijóo, ¿a título de qué responde penalmente? ¿A título de cómplice o a título de instigador? Y hace toda una serie de un razonamiento para decir, el comprador de influencias, el tercero interesado, es un instigador. Ya no voy a entrar a más detalle. No es un cómplice, es un instigador. Entonces, entramos ahí al tema. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Derecho Penal, parte general, Dino Caro Coria? ¿Qué es un instigador? Dice, la inducción o la causación objetiva y subjetivamente imputable mediante un influjo psíquico en otro de la resolución y realización por parte de este de un tipo de autoría. Esta forma de participación delictiva consiste en motivar, en inducir al autor directo, en este caso a César Inostroza, utilizando los términos de Jiménez de Azúa, en mover su voluntad, a fin que éste realice la conducta criminal. Así tenemos que el instigador no realiza la infracción penal ni toma en parte de la misma, sino que se limita a ejercer una influencia psicológica sobre otro. Esto es, sobre el instigado. En este caso, César Inostroza. Es el instigado. Desde la perspectiva de la penalidad, la instigación es reprimida a tenor del artículo 24 del Código Penal. Esa es la instigadora, hacer un influjo psicológico. ¿Y qué es lo que dice? Voy a ir directamente ya. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Ramiro Salinas Sicha, delitos contra la administración pública? Dice, refiriéndose al acuerdo plenario 3/2015, que es el acuerdo plenario que habla sobre la instigación en el delito de tráfico de influencias. Dice, en efecto, allí se estableció como doctrina legal de cumplimiento obligatorio que el comprador solicitante de influencias, es decir, el interesado, es decir, Julián Feijóo, el interesado en el delito de tráfico de influencias, solo podrá ser considerado instigador siempre y cuando sus actos en fase previa a la ejecución hayan creado o reforzado la resolución criminal en el vendedor de influencias, mediante un influjo psíquico en este. Naturalmente, continúa el precedente. En el caso concreto, deberá probarse que efectivamente el interesado hizo surgir, en este caso, Julián Feijóo, el interesado, hizo surgir la resolución criminal del traficante de influencias o reforzó la resolución criminal preconcebida. Por lo tanto, si la solicitud de influencias del interesado no generó ni fortaleció la resolución criminal del autor,
la conducta de aquel deviene en impune, en la medida que el tipo penal no abarca a otra forma de participación para dicho interviniente. Como ya lo tenemos expuesto, para el supuesto en el cual el tercero interesado va y busca y aborda al traficante y le solicita o pide comprar su influencia real o singular, sin duda estamos ante un instigador. Su conducta hace nacer en el traficante la resolución criminal. ¿Ok? Hasta ahí. Dice más, pero eso es lo que, digamos, para mí me interesa. Ahora, ¿cuál es el influjo que según el Ministerio Público ha realizado, el influjo psíquico que ha realizado Julián Feijóo sobre César Inostroza para que sea traficante de influencias? Un almuerzo. Eso tampoco creo que está sin discusión, porque se escucha de los audios lo del almuerzo. Y eso es, digamos, parte de su alegato, ¿no? De su acusación. Entonces, vayamos a las pruebas. Vayamos a las pruebas. La comunicación del día 9 de mayo del 2018 dice en la acusación del Ministerio Público, repetida en estas audiencias, dice: a horas 9:46 se produjo una comunicación entre César Inostroza y Martín Hurtado Reyes, en el cual este último le recuerda el almuerzo que tenían con el imputado Julián Feijóo al día siguiente, 10 de mayo del 2018, en el restaurante La Carreta. Ante ella, César Inostroza Parachi le dice que coordinaría cómo hacer con Julián Feijóo. Y este es el detalle de la comunicación. Martín se cita: ¿estás ocupado? Martín dice: sí, estoy acá en una reunión del Día de la Madre en la sala, hermano. César, tranquilo, después hablamos. Martín, pero hay algo. César le dice: por lo de mañana. Martín, pero ahí está la plena, cuñado. ¿Cómo hacemos? A mediodía. Martín le dice: 12:30, ojalá que terminemos. César: no, el almuerzo, no, eso todavía. Carlitos Arias no puede en estos días. Martín le dice: no, con Feijóo. Con Feijóo me dijo que iba a haber un almuerzo mañana en La Carreta. César dice: pucha madre, de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que acá, qué se puede colegir? Que César Inostroza no se acordaba que había un almuerzo. Él se estaba refiriendo a otro almuerzo. Y Martín le dice: sí, ¿a qué te referías tú? No te olvides que ese papelito que te dije lo tiene Pancho. César le dice: mejor que coordinamos a mediodía, en la tardecita coordinamos. ¿Cómo vamos a hacer con Feijóo? Ya, bacán, ya. También hay otra comunicación que tratan también sobre el almuerzo, en donde César Inostroza, ya con Julián Feijóo, le dice: aló, sí, buenas tardes, me llamaron. Sí, Julián, te habla César Inostroza. César le dice: tranquilo, solamente para decirte que recién he terminado sala plena. Yo he almorzado y Martín se me ha perdido, no sé dónde se ha ido. Julián Feijóo le dice: no me mandó un mensajito y me dijo que tenía una urgencia y se ha tenido que irse a su casa urgente. Ya. César le dice: ya, pero ya esto lo postergamos, hermano. Voy a cuadrar bien mañana para ver el día, ¿ya? Sin falta, ¿ya? Y mañana nos ponemos de acuerdo porque mañana, como es el Día de la Madre, para ver en qué fecha. Sí, ya es un día complicado, sí. Ya, un abrazo, cuídate.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estas dos lecturas que tratan sobre el almuerzo? Que el almuerzo no era un influjo psíquico importante para que César y Nostroza, ¿no? Haya realizado la resolución, digamos, de ir y buscar a los magistrados. Entonces, la conducta la conducta de Feijóo, ¿no? De Julián Feijóo, es una conducta que, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al acuerdo plenario, es un influjo importante para que pueda Inostroza hablar con los magistrados de la primera sala constitucional. Yo pienso que no. No es un influjo psíquico. No existe, en este caso, no existe la instigación en los términos que se señala la doctrina y el acuerdo plenario 3/2015. Bueno, esa es los considerandos de mi razonamiento que hacen que en la parte resolutiva sea de la siguiente manera. Se absuelve al acusado Julián Feijóo Giraldo por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Ahora, en cuanto a la reparación civil, ¿no? En cuanto a la reparación civil. Uno de los elementos de la reparación civil es la conducta antijurídica del acusado, en este caso de Julián Feijóo. Considero que no es una conducta antijurídica, por lo señalado en los considerandos precedentes. Si no existe uno de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, de acuerdo al Código Civil, entonces no existe reparación civil que haya que declarar. Y por último, hay un tema que me he olvidado, que es digamos, el señor Julián Feijóo no tenía por qué saber necesariamente el tema de los cuellos blancos, tal como lo ha enfocado el Ministerio Público, ¿no? Él sabía de su juicio, que tenía que seguir adelante con su juicio, y habló con César Inostroza con desconocimiento de todo lo que había en el tema esto del tráfico de influencias, de todos los delitos que se han cometido en el caso de los cuellos blancos. Muy bien, señores. Entonces, ese es mi razonamiento, esa es mi decisión. Vamos a señalar... Volumen, no tengo volumen ahora. Vamos a señalar audiencia para dentro de 8 días. 1. Estoy escuchando con la vida. Para el día viernes 21. Jessica, ¿para qué hora podemos hacer esta audiencia? Un momentito. Muy bien, entonces hemos dicho para el día viernes 21 a las 4 de la tarde. Muy bien, señores. No sé si algo se tiene que decir.
¿Ministerio Público? Señor juez, esperaremos el día viernes. Esperaremos. Para Muy la bien. lectura integral. Ok. Entonces, si no hay otro tema que tratar, vamos a levantar la sesión. Son las 8:59 de la mañana. Muy buenos días con todos. Buenos días. Señor juez, buenas tardes.